Te saludo cordialmente. En esta charla quiero darte unas ideas prácticas sobre la hoja de cálculo Excel que te servirán, eso espero, para resolver mejor las tareas del departamento de contabilidad de una empresa. En la primera parte vamos a ver unos aspectos generales en el manejo de datos y en la segunda veremos cómo hacer resúmenes que te ayudarán en el análisis de la información. Como base para esta charla utilizamos un libro diario contable con varios asientos contables de una empresa comercial. Los nombres y las cifras son inventados. En el presente libro partimos con una sola hoja que hemos llamado datos, puesto que contiene la información que vamos a manejar. Más adelante añadiremos más hojas conforme que vayamos avanzando. En Excel es muy aconsejable tener títulos de columnas y los datos individuales debajo. La fila que contiene los títulos la debemos fijar para que siempre la tengamos la información en la parte de arriba de la hoja. Nos situamos en la celda debajo del título Subcuenta y nos vamos al menú. En el apartado Vista elegimos la opción Inmovilizar paneles. De esta forma siempre veremos los títulos correspondientes aunque nos hayamos movido a celdas muy remotas. Huelga decir que esta fijación de los títulos la podemos poner donde más nos convenga. Hay veces que el título es bastante largo y el ancho de la columna sería excesivo. Para solventar este problema, podemos darle un formato a la celda que ajuste el texto en varias líneas. Dado que lo nuestro en el departamento de contabilidad son las cifras, necesitamos crear fórmulas empleando funciones para hallar sumas, subtotales, variaciones, promedios y algunas operaciones matemáticas más. Cuando manejamos listados muy largos, recomiendo poner esta información en la parte superior para tener toda la información relevante a primera vista. Una de las funciones más útiles es la de los subtotales, con sus variantes específicas, en concreto con su número de función 9. La gran ventaja de esta función se puede apreciar cuando empleamos filtros de selección. La función suma a secas es un tanto estática y no hace caso al filtro que hemos puesto. Cuando hay totales que deben dar 0, es muy útil poner un formato condicional para que visualmente podamos ver el resultado. En nuestro caso, este formato lo he puesto al subtotal de la columna importe, ya que los movimientos de los asientos siempre tienen que cuadrar y el color de la celda debe ser verde. Los filtros son una herramienta muy potente, ya que se puede aplicarlos a varias columnas. A la hora de poner los filtros en las columnas, debemos tener en cuenta de marcar siempre todas las columnas y filas. Antes de entrar en materia, nos detenemos un momento en un tema importante: asignar un nombre a un rango. Un rango puede abarcar una sola celda o incluso hasta una base de datos. Con los nombres que definen rangos, las fórmulas son más entendibles y no es necesario luchar con las referencias relativas y absolutas. En nuestro ejemplo, hemos añadido al libro Excel una hoja con el nombre de PGC, el acrónimo de Plan General de Contabilidad. En esta hoja tenemos un somero plan de cuentas contables que utilizamos en España, pero cada país es un mundo propio en este tema. Al escribir el número de la cuenta contable, queremos que el texto de la descripción lo busque en el plan contable.
aparte de otros datos identificativos que empleamos más adelante. Pues esto lo haremos con la función buscar v. Por regla general, empleamos esta función con el valor lógico falso, pero su antagonista verdadero tiene cometido interesante cuando se busca un valor entre un rango en lugar de un valor exacto. Para facilitar la comprensión de la fórmula, creamos primero los nombres de los rangos que vamos a utilizar varias veces. Estando en la hoja Datos, marcamos toda la columna Cuenta contable y le asignamos el nombre de rango Cuenta contable o el nombre que mejor nos parezca. Cambiamos ahora a la hoja PGC y marcamos toda la tabla nombrándola Plan General Contable. En la primera casilla, llamada Valor Buscado, podríamos poner la referencia de la celda de la izquierda, pero en su lugar vamos a poner el nombre del rango Cuenta contable. Lo mismo hacemos en la siguiente casilla, Matriz Tabla, y ponemos el nombre del rango donde tenemos que buscar, o sea, Plan General Contable. En la tercera casilla debemos poner el número de la columna cuyo valor queremos recoger. En nuestro caso es la columna número 2, que corresponde a la descripción de la cuenta contable. Conforme que vayamos complementando las 4 casillas, podemos observar que a la derecha de las mismas salen valores que vienen de los rangos indicados. Ahora podemos copiar la fórmula tal cual hacia abajo y hacer lo mismo con las columnas posición, balance, subposición y cuentas anuales. Tan solo tenemos que adecuar en la fórmula la posición correspondiente. La estructura de las columnas la podemos diseñar según nuestras necesidades de trabajo, pudiendo mover una columna de posición fácilmente. Tan solo hay que tener en cuenta de no tener activado un filtro. Llegado a este punto, me gustaría hablar brevemente sobre el formato de los números. Particularmente no suelo usar decimales cuando se trata de información para una presentación, para enseñar lo más importante. Claro, cuando las cuentas tienen que ser claras y el chocolate espeso, por supuesto pongo los decimales. Si en la empresa que trabajo no tenemos otras monedas que la propia del país, no pongo el símbolo para no abultar la información. En el caso de los números que no computan, por ejemplo la cuenta contable, prefiero poner el formato texto, puesto que a la hora de emplear filtros se pueden agrupar fácilmente. Un consejo para convertir el formato texto a número. Una vez asignado el formato de número en el submenú contextual, debes editar la celda con la tecla de función F2 y confirmarlo con Intro. Con estos consejos hemos llegado al final de la primera parte. Quisiera recordar oportunamente que este fichero está a tu disposición gratuitamente. En esta segunda parte vamos a elaborar resúmenes mediante tablas dinámicas y otro método con la función sumar si conjunto. Para más detalle puedes consultar estos 2 vídeos que he publicado en YouTube. No obstante, de forma rápida generamos
varios resúmenes mediante una tabla dinámica. Lo primero que vamos a crear es un balance con la cuenta de pérdidas y ganancias. Importante, en una tabla dinámica siempre tienes que refrescar o actualizar la tabla cuando se haya cambiado algo en origen.
Después de haber utilizado la tabla dinámica, te pongo un ejemplo empleando en su lugar la fórmula sumar si conjunto. Esta variante te da más libertad a la hora de diseñar el informe y está muy bien indicado para los formularios oficiales, que año tras año hay que cumplimentar para los distintos organismos del Estado. Para ello he puesto la columna Cuentas anuales, CCAA, para poder enlazar las cuentas con mayor facilidad. No te debe extrañar si en vez de 12 periodos que tiene un año, pongo 13 o más periodos. Estos periodos extras son para correcciones de auditoría y cierres contables. Espero que esta charla te haya sido de provecho. Un gran jefe que tuve a menudo decía: siempre se aprende algo, aunque sea como no hacerlo. Muchas gracias, muito obrigado, herzlichen Dank.